Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. En este martes de textos fuera de contextos, eh, hoy vamos a tomar el tema, una vez más, de textos que han sido mal interpretados. Incluso han sido torcidos, han sido forzados para decir lo que la persona quiere decir y, y esto ha sido aún incluso a nivel corporativo. Es decir, ¿qué quiero decir con esta palabra de a nivel corporativo? Es decir, a nivel institucional o a nivel doctrinal en instituciones completas. Se ha torcido un poquito el texto para poder sostener algunas doctrinas. En este caso, la doctrina de la salvación o la soteriología. Eh, Algunos pastores y movimientos completos han usado este texto para usarlo similar. No es el único, hay más que estaremos examinando más adelante, pero en este en el particular se ha torcido. Y estoy hablando del texto de Filipenses capítulo 2, 12, el cual se ha sacado de su contexto, por eso en su pantalla aparece con unos puntos después del versículo, en el verso 12, aparecen unos puntos, los cuales luego está la manera en cómo o en cómo se menciona, en cómo se alude, en cómo se aborda este texto, lo cual está mal dicho, mal usado, no se usa legítimamente como debería de ser. En este caso, usamos el texto que dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Quiero que usted pueda hacer uso de su razonamiento común y pueda ver este texto. Este texto no está hablando específicamente de que la salvación se pierde. De hecho, quiero que usted subraye esta parte ahí, porque en su Biblia, si usted va a su Biblia, puede observar que no dice cuida tu salvación. No lo dice así, ¿verdad? No dice cuida tu salvación, ni tampoco lo quiere decir. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, por el contexto en el que fue escrito. Vamos una vez más a ver el contexto inmediato o el antecontexto, ¿verdad? Lo que está antes del texto para ver de qué estaba hablando el apóstol Pablo en la carta a los filipenses. Acompáñeme ahí. Bien, Filipenses capítulo 2, vamos a tomarlo desde el verso 5, vamos a irnos unos versículos más atrás. Y Pablo está hablando de que cuando está escribiendo esta carta, él tiene cierto pesar, cierto deseo de ir a verlos, pero como está encarcelado, él no puede ir a verlos. Entonces él busca entre los hermanos a ver quién puede ir, quién puede hacer esa labor. Y resulta que no encuentra a nadie. Y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí el apóstol Pablo está eh, em, exhibiendo, ¿verdad? Está aclarándole a la carta a los filipenses cómo es que Jesús se humilla a sí mismo, ¿verdad? Haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de Cristo. Pero si nosotros observamos con claridad, el verso 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Es decir, si nosotros somos salvos, debemos de participar del deseo que Jesús tiene. Ya lo he mencionado en otras explicaciones, en algunas otras exposiciones. Nosotros si gozamos del ADN, nosotros gozamos de el deseo de Cristo, es porque hemos sido incrustados con Él. Tenemos el ADN de Cristo ahora. Y su necesidad, su deseo de hacer la obra debe de morar en nosotros. Por eso Pablo lo menciona aquí en la carta a los filipenses. Amén. En el verso siguiente, en el verso 9, perdón, dice ella pues en vosotros. Bueno, en el verso 9 dice, por lo cual Dios también le exaltó, es decir, porque él se humilló, por eso cual Dios le exaltó hasta lo sumo y le
dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra y aún debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si nosotros observamos bien este texto, está hablando de la humillación de Cristo, diciéndose obediente hasta la muerte. Luego habla de cómo Dios lo exalta sobre todas las cosas. Y entonces viene el verso que compete examinar. Dice el verso 12. Por tanto, por tanto conecta con la humillación de Cristo, conecta con la exaltación de Cristo, ¿verdad? Y dice, por tanto, amados míos, dice Pablo, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, hasta ahí nos vamos a detener tantito. Entonces dice, por tanto, por la situación, por lo que Cristo nos dio el ejemplo, por lo que Cristo vivió, por lo que Cristo nos pone la manera de vivir como un ejemplo, entonces, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, cuando él estaba predicando, cuando él les habló a los filipenses, así obedecieron, ¿verdad? Dice, no solamente en el tiempo en que él ya no estaba, cuando él estaba, sino aunque no está presente, también lo hacen ahora en mi ausencia. Entonces dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si usted observa, este es el texto completo en la manera en cómo Pablo lo dice. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Si nosotros observamos, no dice en ningún momento, dice, cuida tu salvación con temor y temblor. Entonces, muchas personas dicen, debes de ocuparte, debes de cuidar tu salvación. No, 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 eso es una herejía. Una herejía no se puede sostener, no podemos torcer un texto para decir lo que nosotros queremos decir, de que la salvación, en este caso, la debe de cuidar el ser humano. Si el ser humano cuida la salvación, entonces quiere decir que la salvación depende de qué tanto cuidado tiene esta persona. No, la salvación depende de Dios. Entonces, por lo tanto, lo que Pablo está diciendo en este texto no está diciendo que debe de cuidar la salvación, sino que si la persona es salva, si la persona se arrepintió genuinamente, si la persona realmente es regenerada, entonces se va a poder ocupar en la salvación. ¿Cómo se va a ocupar? Bueno, tomando el ejemplo de Cristo, con la humillación, con la exaltación que Pablo hace, ¿verdad? Y tomándolo como ejemplo todas estas cosas, entonces él se tiene que ocupar en la salvación con temor y con temblor. Y luego el verso siguiente dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Observe, cuando una persona es verdaderamente convertida, cuando una persona realmente es regenerada en su manera de vivir, que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador, Dios le dio las arras de vuestra salvación, el Espíritu Santo, y ahora ese Espíritu Santo dentro del nuevo creyente, entonces empieza a llevarlo a buenas obras, como lo dice Efesios capítulo 2, verso 10, a buenas obras preparadas que Dios ya preparó de antemano. Entonces lo introduce a una nueva esfera de servicio, lo introduce a una nueva esfera de vida. Y entonces, ¿por qué? Porque es producido por el Espíritu Santo en la vida del creyente. Entonces la persona es llevada o conducida a hacer la buena voluntad de Dios. Por eso es que dice, porque Dios es el que produce en vosotros el querer como el hacer, por su buena voluntad, por la voluntad de Dios. Y entonces dice, ¿qué es lo que tenemos, en qué cosas tenemos que ocuparnos en la salvación con temor y temblor? ¿Cuáles son esas cosas en las que tenemos que ocuparnos? Debemos de ocuparnos en hacer todo sin murmuración y contiendas. No debemos de tratar de dividir a las personas, no debemos de tratar de sembrar cizaña, no debemos de tratar de hacer algo que deshonre a Dios. Entonces dice, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Verdad? Texto siguiente, dice verso 16, asidos de la palabra de Dios. Esta es otra parte en la que nosotros debemos de
ocuparnos en nuestra salvación. Es decir, si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de ocuparnos en esto. Agarrados. Esta palabra asidos es agarrados de la palabra de vida, para que el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. En otras palabras, el apóstol Pablo le está diciendo a los filipenses que se ocupen en estas cosas, que demuestren que realmente han recibido la palabra, que realmente son regenerados, que se ocupen en estas cosas para que él pueda gloriarse de que su trabajo no es en vano, de que su tiempo fue bien invertido. Y aunque sea, dice, y aunque sea derramado en libación, en unción, ¿verdad? Sobre el sacrificio, es decir, lo que Pablo está diciendo es, yo me pueda gloriar, aunque su servicio, el ocuparse en estas cosas, sea derramado sobre el sacrificio de Cristo y el servicio de vuestra fe. Me gozo y me regocijo con todos vosotros. Asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Es decir, si ustedes realmente demuestran, si ustedes se ocupan en demostrar que realmente son salvos, entonces nos podremos gozar todos juntos. Este pasaje, si bien lo vemos, no habla de perder la salvación. No habla de que debe el ser humano de cuidar la salvación con temor y temblor. No dice eso. Hermano, esta es una idea que se ha introducido en la iglesia evangélica del Señor para procurar desviar una doctrina tan fundamental como la doctrina de la soteriología. Este texto no habla de que la salvación se pierda y que el ser humano tiene la capacidad de retenerla o de cuidarla. No habla de eso, hermano. Por favor, si de aquí en adelante tú usas la palabra, úsala, léela dentro de su contexto para que puedas usarla de una manera eficaz, de una manera legítima. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios abra nuestro entendimiento y nos prepare para el día del Señor. Amén.